Título 1. Este primer capítulo establece las bases del reglamento. Muy buenas, bienvenidos a Estudio con Podcast. Hoy arrancamos con el análisis de una norma clave, fundamental para el empleo público, el TREBEP. En esta primera entrega nos vamos a meter de lleno en su título 1 para entender bien el objeto y el ámbito de esta ley. Con esto sentaremos las bases de todo lo que veremos más adelante. Pues sí, este título 1 es crucial, de verdad. Es como los cimientos de un edificio. Define el porqué de la ley y, sobre todo, a quién le afecta. Así que es el punto de partida indispensable para comprender todo el sistema. A ver, ¿cuál es nuestra hoja de ruta para hoy? Pues es muy clara. Primero, vamos a entender el porqué del estatuto, cuál es su objeto y cuáles son sus principios. Después veremos a quién se aplica exactamente. A continuación, identificaremos esas excepciones clave, que las hay, y finalmente analizaremos el cómo se lleva todo esto a la práctica, con especial atención al personal laboral. Venga, pues nos metemos de lleno en el meollo. Empezamos con el artículo 1, que es, por así decirlo, la declaración de intenciones de toda la ley. Nos dice para qué sirve y en qué valores se inspira. Vamos a verlo. Vale, este artículo 1 nos da la primera gran pista. Su objetivo es doble. Por un lado, busca crear un esqueleto, las bases del régimen para los funcionarios. Pero, y esto es muy importante, también se encarga de definir qué normas se le aplican al personal laboral. O sea, que desde el principio la ley ya no se está distinguiendo entre estos dos grandes colectivos. O sea, para que quede súper claro, el punto crucial es este. El estatuto tiene un doble propósito. Por un lado, crea el marco común para todos los funcionarios de carrera y por otro, establece qué partes de esta misma ley se aplican también al personal laboral. Es una doble vía que es importantísimo entender desde ya. Y ahora llegamos a una parte que a mí me parece interesantísima, el punto 3. Esto es como el ADN de la actuación pública. Comienza diciendo que el estatuto refleja unos fundamentos de actuación que son, en esencia, las reglas del juego para todo el sector público. La lista es larga, Pero fijaos, si nos paramos a pensar, todo esto se puede agrupar en unas cuantas ideas clave. Primero, el servicio al ciudadano como objetivo final. Segundo, la imparcialidad y el mérito como método para acceder y para trabajar en la administración. Y tercero, la eficiencia y la transparencia como forma de gestionar los recursos. Son, en resumen, los valores que tienen que garantizar que la administración actúa en beneficio de todos. Muy bien, ya tenemos el porqué del estatuto. Ahora toca la pregunta del millón. ¿A quién se le aplica todo esto? Pues para eso están los artículos 2 y 3. Son los que definen el campo de juego. A ver, el artículo 2 empieza, como quien dice, marcando el terreno de juego. Deja clarísimo que sus reglas afectan tanto a funcionarios como, ojo, en lo que proceda al personal laboral. Ahora vamos a ver en qué administraciones trabajan estas personas. Y la lista, como vemos, es completita, Abarca los 3 niveles de la administración: el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Y no solo eso, también incluye organismos satélite como agencias y de forma muy específica a las universidades públicas. En resumen, si es una entidad pública, lo más probable es que el TREBEP le afecte de una forma u otra. Y ojo aquí, que llega un concepto legal que es, fundamental. El punto 5 de este artículo 2 nos habla del carácter supletorio. Entonces, ¿qué es eso del carácter supletorio? Pues mirad, es como una red de seguridad jurídica. Significa que si la ley específica de un colectivo, por ejemplo, el personal de justicia, no regula algo, no dice nada sobre un tema, se acude a este estatuto para ver qué dice. Actúa como la norma por defecto para tapar cualquier hueco legal que pueda haber. Vale, pasamos al artículo 3, que se centra ya en el mundo local, en los ayuntamientos y diputaciones. Aquí se establece una jerarquía de normas. Primero la legislación estatal, que por supuesto incluye este estatuto, y luego las leyes de cada comunidad autónoma. Eso sí, respetando siempre la autonomía de cada municipio. Y su segundo punto hace una aclaración muy importante para los cuerpos de policía local. Ellos también se rigen por el estatuto y por las leyes autonómicas, pero con un pero. Siempre que no contradiga lo que establece para ellos su propia ley orgánica, que es la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Venga, seguimos. Si el artículo 2 nos decía quién está dentro del saco, por así decirlo, ahora los artículos 4 y 5 se dedican a las excepciones, es decir, a aquellos colectivos que por su naturaleza tan especial se rigen por sus propias leyes. El artículo 4 es que no puede ser más claro desde el minuto 1. Para los colectivos que vamos a ver ahora, su ley particular es la principal, y este estatuto solo entra en juego si esa ley lo permite expresamente. Para ellos no es la norma de cabecera. Y como vemos, la lista de excepciones no es pequeña, es bastante significativa. Incluye al personal de órganos clave del Estado, como las Cortes o el CNI, y a colectivos con funciones muy específicas como los jueces, los militares y las fuerzas de seguridad. Todos ellos tienen su propio régimen jurídico porque su trabajo, lógicamente, así lo requiere.
Llegamos al artículo 5, que nos trae un caso muy curioso, un caso mixto, correos. Su personal funcionario se rige primero por sus normas específicas y solo si éstas no dicen nada, de forma supletoria, por este estatuto. Sin embargo, su personal laboral se rige directamente por la legislación laboral general, vamos, como en una empresa privada. Bueno, y con esto llegamos ya a la recta final de este título 1. Los artículos 6 y 7 nos explican cómo se lleva a la práctica este estatuto y además detallan las reglas específicas para el personal laboral. Este artículo 6 es fundamental para entender cómo está montado todo el sistema legislativo del empleo público. Aquí es donde de verdad entendemos qué es el TREBEP. No es un manual de instrucciones con todo al detalle, para nada. Es más bien un marco, una especie de constitución para el empleado público. Actúa como la base sobre la que cada administración, ya sea el Estado o una comunidad autónoma, tiene que construir su propia ley de función pública, adaptándola a sus necesidades. Y terminamos con el artículo 7, que vuelve a poner el foco en el personal laboral. La regla general es que se rigen por la legislación laboral, pero como ya avisa la propia ley, hay excepciones importantes que vienen dictadas por este estatuto. Y aquí viene el detalle clave, un matiz súper importante. En materia de permisos de nacimiento, adopción, del otro progenitor, lactancia y el permiso parental, este personal laboral se rige por lo que dice el TREBEP y no por el Estatuto de los Trabajadores. Es una excepción fundamental donde la norma pública prevalece sobre la laboral general para estos empleados, buscando así unificar estos derechos para todo el personal del sector público. Y con esto cerramos el repaso al título 1 del TREBEP. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.